todos. Buenos días. Buenos días a todos. Amén. Buenos días. Vamos a pararnos todos y vamos a entregarle ese tiempo al Señor. Vamos a pedirle a nuestro Jesús, a nuestro Cristo, a nuestro Dios, al amor de nuestra vida, que el día de hoy nos dé sabiduría, nos dé entendimiento y nos dé todo lo que necesitamos. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana hermosa de domingo por nuestra vida. Te damos gracias porque tú nos has traído el día de hoy con un propósito. Y ese propósito, Señor, es que tú quieres fortalecernos, Señor. Tú no quieres que hayan cristianos débiles andando por este mundo, Señor, pero tú quieres darnos tu palabra, Señor, esa espada de doble filo, Señor, para que podamos pelear esta buena batalla a la que nos has llamado, Señor. El día de hoy, Señor, te pedimos que tú remuevas toda distracción de nuestra cabeza, Señor. Remueve toda cosa que ocupa tu lugar, Señor. Y te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu, Señor, trayendo revelación a cada uno de nosotros, Señor. Tú nos mandaste a tu Espíritu, tú dejaste a tu Espíritu, Señor, para que nos recuerde de tus enseñanzas, Señor, y para que nos guíe a toda verdad, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Señor, porque ninguno de nosotros saldremos de esta puerta, Señor, de este lugar, siendo los mismos, Señor. Pero tu palabra nos va a transformar en esta mañana, Señor, y lo creemos y todos decimos amén y oramos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Y un aplauso para nuestro Señor, un aplauso para nuestro Cristo, porque el día de hoy hemos venido aquí a aprender. Vamos a sentarnos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. El día de hoy estoy súper contenta. Cuando nos sentamos adelante, los que nos sentamos adelante, cuando llegamos y son las 10:30, 10:40, hay muchas sillas vacías. Entonces, cuando yo ya me siento en la parte de adelante y ya comienza la alabanza, ya comienza la oración, honestamente no volteo. Entonces, cuando me toca el privilegio de compartir la palabra y ya me paro aquí, me pongo, qué felicidad, veo a Carlos, veo a Marta Isabel, veo a Daniela, veo que el Señor ha llamado a cada persona que Él quería que esté aquí el día de hoy, porque tiene un propósito. Porque si ustedes piensan que el día de hoy han venido aquí por casualidad, están equivocados. Es el propósito de Dios, es el Señor el que, habrá alguno por ahí que no quería levantarse de la cama, que dijo, ay no, hoy día es domingo, mi único día que me puedo quedar. Y el Señor lo ha jalado de los pies y le ha dicho, ven a oír mi palabra, porque el día de hoy yo te voy a alentar. Amén. ¿Alguno que no se quería levantar hoy? Ay, acá tenemos unas manos levantadas. Entonces, hace unas semanas estaba en mi clase, estaba tomando una clase acerca de los patriarcas, y en mi clase somos como unas 8 o 10 mujeres. Y después de la clase vamos a tener una discusión acerca de la palabra que habíamos aprendido. Y estamos aprendiendo acerca de las pruebas y de los retos que nos manda el Señor. Estamos aprendiendo acerca del Antiguo Testamento. Y a la hora de compartir, tenemos una hermana muy querida en el grupo. Ella es de Albania y tiene 2 mellizas. Tiene 2 mellicitas que tienen 6 años, las 2. Entonces, cuando hablábamos de retos y la gente decía, sí, porque tienes que tener fe y la fe te va a levantar, ella rompió en llanto. Rompió en llanto y una de sus 2 mellizas nació con un mal congénito de corazón. Desde antes que naciera ya le habían dicho que no tenía probabilidad de vivir. Pero nació y vivió. Y ya con estos 6 años, ya ha pasado por el quirófano unas 2 o 3 veces a tener operaciones muy complicadas de corazón. Y estaba esperando una siguiente cita, porque la niña está esperando otra operación de corazón para cuando cumpliera 6 o 7 años. Y claro, todas ahí mamás, todas nosotras estábamos realmente tocadas y decíamos, yo pensaba, ¿no? Señor, quiero decir algo súper inteligente, algo que realmente la pueda levantar, la pueda alentar. Pero yo estaba quebrada. Mi corazón estaba con esta mamá y yo decía, Señor, es que eres solo tú. Y una señora del grupo que nunca habla,
que nunca dice nada, se levantó adentro del grupo y la miró a esa muchacha y le dijo, yo te voy a enseñar algo el día de hoy. Yo te voy a enseñar algo. Yo estaba como, Dios mío, ¿qué le va a decir? Y esta señora le contó que tenía 4 hijos y su hija mayor había nacido con problemas también de salud, pero fue superándolos conforme iba creciendo. Pero ya cuando llegó a edad en la secundaria, se dieron cuenta que tenía una enfermedad que le iba deteriorando las extremidades, que la iba dejando sin poder caminar, que la niña tenía días en que no se podía salir de la cama. Y la niña quería ser médico. Y desde que había nacido, ella jugaba al doctor y se ponía su estetoscopio y se ponía su gorrito y su mandil. Y la niña quería ser médico. Pero conforme iba creciendo, se daban cuenta de que era una realidad que la niña no iba a poder dar ni siquiera sus exámenes de GCSE del año 11, porque la enfermedad la tenía consumida. Familia cristiana, la mamá, una fe pero fuertísima, no paraba de orar por su hija. Dice que los examinadores, los del GCSE, los del año 11, la niña tenía tantas ganas de pasar el examen que fueron a hacer el examen a su casa. La niña estudió y estudió y la niña estaba convencida de que nada la iba a vencer, porque el sueño de esta niña era ser médico. La realidad fue que después de hacer sus GCSEs, la niña se quedó inválida. La niña andaba en una silla de ruedas, necesitaba ayuda todo el tiempo y ya no pudo seguir estudiando. Pasaba más tiempo enferma que sana. Entonces, hasta este momento, todos en el grupo estábamos como, ¿cómo vas a alentar tú a esta otra muchacha? O sea, ¿qué pasó? Y dice, hasta que el Señor nos hizo entender que no es porque todas las cosas van bien, no es porque todo sale como nosotros queremos, que nosotros tenemos una fe más grande. Es porque nosotros ponemos nuestra confianza en Dios y ese Dios nos va a dar fortaleza, ese Dios nos va a levantar, ese Dios nos va a despertar, ese Dios nos va a zamaquear cuando nosotros vemos delante de nosotros que nuestro mundo se derrumba. Entonces la señora nos cuenta que ya cuando la niña tenía unos 22 o 23 años, sus amigas se comenzaron a casar, 22, 23, 24, y la niña llegaba un día que se sintió bien, la llevaron a la iglesia en silla de ruedas, y ese día la niña en el carro le decía, mamá, ¿quién se va a casar conmigo? Mamá, yo siempre quería tener 3 hijos, 4 hijos, ya tenía nombre para los hijos, y le decía, mamá, ¿quién me va a mirar? ¿Quién me va a mirar? No puedo caminar, no puedo tener hijos, soy toda fea, ¿quién me va a mirar? Y la mamá le decía, ten fe en el Señor, que el Señor tiene un plan. Dice que ese día llegan a la iglesia y llega un muchacho nuevo, llega una familia nueva a esa iglesia. Y ese día el muchacho se acerca donde la mamá y el papá de esta niña, donde mi amiga, Hannah, y le dice, señora, con todo respeto, el Señor me ha dicho el día de hoy que yo me voy a casar con su hija. Le pido que ustedes oren para que lo confirmen. El día de hoy, la niña sigue andando con muleta, sigue en silla de ruedas, tiene 3 hijos y se dedica a alentar a la gente que tiene, no recuerdo el nombre de la condición que ella tiene. En ese momento estábamos todas quebradas, porque entonces no es lo que yo tengo delante mío. Mi fe no está basada en lo que yo tengo delante mío, pero mi fe está basada en el Dios que yo tengo. Está basada en un Dios que es un Dios de los imposibles. Es un Dios que no ve niña fea. Es un Dios que no ve niña inválida. Es un Dios que no nos ve diferente. Es un Dios que tiene ganas de actuar en nuestra vida, tiene ganas de usar nuestra vida, así como estemos, con un bracito, con 2 bracitos, con nuestros pelos. Ahora, nosotros que tenemos todo, sin pelo también, ¿qué estamos haciendo para que el Señor nos use? ¿Cómo lo estamos dejando usar?
Entonces, les cuento esto a manera de introducción, porque mi tema de hoy se llama la seguridad de nuestra fe. Recién voy a entrar a mi introducción y estoy viendo el cronómetro. Mi tema de hoy se llama la seguridad de nuestra fe. El día de hoy yo me he dado cuenta que algunos hermanos y algunas hermanas los veo un poquito desanimados, los veo un poquito tristones, algunos quizás están con un poquito de sueño, algunos quizás han pasado problemas muy difíciles esta semana, no lo sé, pero siento en el ambiente que hay un poquito de todo. Y quiero contarles que si el día de hoy estás desanimado, no eres el único. Y esto ha pasado hace 2000 años, hace 1000 años, hace 3000 años. La gente se ha desanimado. Y es por eso que nosotros en nuestra Biblia tenemos el libro de Hebreos. Para los que han hecho su Nuevo Testamento esta semana, van a oír un poquito de repetición de la introducción al libro de Hebreos. Entonces, el libro de Hebreos es un libro que fue escrito por, no sabemos quién, no se tiene la certeza de quién es el autor de Hebreo. Hay muchas conjeturas, pero no, ese no es el tema de nuestra discusión el día de hoy. El libro de Hebreos fue escrito por alguien que conocía el Antiguo Testamento súper bien. O sea, era alguien que conocía la palabra de Dios al revés y al derecho, como decimos en Perú. Ahora, ¿saben qué pasaba en ese momento? Que el autor de Hebreos se pone a escribir este libro porque había una persecución terrible contra los cristianos. Pero terrible, terrible. O sea, donde agarraban a los cristianos, los metían presos, los hacían sufrir, era terrible. Entonces, muchos de los judíos que habían conocido a Cristo estaban dando la vuelta y se estaban regresando al judaísmo. ¿Por qué? Porque no querían sufrir. Ellos comenzaron a decir, mi vida antes, cuando yo era judío y no conocía a Jesús, mi vida era mejor. Yo vivía mejor. Y comenzaron a dejar a Cristo y comenzaron a regresar a sus viejas maneras de vivir. Y comenzaron a querer buscar a ese Dios a quien ellos ya habían dejado. Entonces, yo me pregunto el día de hoy, ¿habremos alguno en este salón, en esta mañana, en este momento, que estamos pensando que la fe en Cristo no vale? Que estamos pensando que las cosas se me están poniendo muy difíciles y no sé cómo seguir adelante. Y quizás están pensando en retroceder y volver a la vida que tenían antes. De repente los domingos todavía tenemos el privilegio de tenerlos aquí con nosotros. Pero el Señor les pregunta el día de hoy, ¿cómo es tu vida los lunes y los martes y los miércoles? ¿Cómo está tu fe el resto de días? Entonces, el autor de Hebreos se concentra en dos temas principales. Y el primero es que el autor de Hebreos quiere decirle a toda la gente que no hay nada mejor que Jesús. Quiere hablar acerca de la supremacía de Jesús. Dice que Jesús es mejor que los ángeles, Jesús es mejor que Moisés, Jesús es mejor que cualquier persona y cualquier cosa que nosotros podamos conocer. Cualquier cosa que nosotros hayamos podido experimentar. Entonces el autor de Hebreos dice, no hay nada mejor que Jesús. Jesús es Dios. Jesús es hijo de Dios. Jesús es nuestro Salvador. Jesús ha sido el creador del cielo, el creador de la tierra. No hay nada mejor que Jesús. Considera lo que estás haciendo. Entonces, por un lado dice, la supremacía de Cristo. No hay nada ni nadie mejor que Jesús. O sea que si te vas a salir de Jesús, piénsalo bien, porque ¿a dónde vas a ir? Y el segundo tema de Hebreos habla acerca de las advertencias. El autor de Hebreos nos advierte de las consecuencias de no perseverar, de no pelear por nuestra fe, de no sumergirnos en las cosas de Dios. Qué peligroso que es. Y nos lo dice una y otra vez. Entonces, los voy a invitar a que vayamos al libro de Hebreos y realmente el resumen de este libro está
entre el versículo 1 y 3 del primer capítulo. Entonces vamos a leer Hebreos 1, 1, 3. Entonces es el resumen de ver por qué Jesús es todo, por qué Jesús es lo mejor que nosotros nos podemos encontrar. Y dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres de los profetas, en postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es una oración súper larga, un texto bastante profundo, pero en resumidas cuentas lo que quiere decir es que Cristo es Dios, Cristo es Hijo de Dios, Cristo es agente de creación, Cristo es la revelación de Dios. Cristo es el que sustenta todas las cosas. Cristo es nuestro Salvador y Cristo es quien nos libra de pecado. Todas esas cosas nos las resume el autor de Hebreos y nos dice, este es el Cristo a quien estás tú queriendo dejar. Yo no sé si nosotros pensamos el día de hoy, ¿qué se puede comparar con eso? Si pensamos, por ejemplo, vamos a la iglesia a oír la palabra un domingo, o vamos mejor a tomar solcito, vamos mejor a pasear por ahí, vamos mejor a... y tantas cosas. Ahora, con esto no digo que sea un pecado terrible no venir a la iglesia. No lo digo. Lo que digo es que en la iglesia vamos a ser fortalecidos, en la iglesia vamos a recibir palabra, en la iglesia vamos a encontrar a la familia de Cristo, vamos a encontrar ese apoyo que nosotros buscamos. Todas estas cosas ofrece la iglesia. Ahora, habrá un día que necesitamos tomar aire fresco o aire de mar o lo que sea. Yo no digo que no. Pero Dios nos ha creado para vivir en comunión entre hermanos y hermanas. Ese es el plan del Señor. Entonces, sigue el autor de Hebreos y comienza a darnos más advertencias. Mira lo que te va a pasar. Mira en el peligro que tú te pones cuando te comienzas a alejar. Entonces vamos a mirar rápidamente Hebreos 3 del 7 al 8. Hebreos 3 del 7 al 8. Ahora, el libro de Hebreos habla mucho del Antiguo Testamento y hay muchos versículos que él cita que vienen del Antiguo Testamento. Y dice Hebreos 3, 7, 8, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El día de hoy me sentí tan contenta de ver un hermano que no veíamos hace un tiempito y me dijo, el día de hoy yo he oído a Dios, hoy día Dios me ha hablado y hoy día Dios quería que yo venga a este lugar. Y yo le doy gracias a Dios que mi hermano no endureció su corazón, que mi hermano oyó al Señor, porque la palabra dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Cuando estaba el pueblo de Dios, estaban deambulando por el desierto porque no le hacían caso a Dios. Y Dios les decía, por favor, óyeme, enderézate, sígueme. Y ellos oían el domingo, pero el lunes ya estaban andando a su propia forma. ¿Y cuántos de nosotros no somos así? Que quizás llegamos al martes bien, portándonos bien, pero ya el miércoles llegamos descosidos. Entonces está esta advertencia. Hebreos 3, 7, 8. La advertencia es, no endurezcan su corazón. Cuando estás en el servicio, cuando estás en la alabanza, cuando estás en la adoración y tú sientes quebrarte, sientes llorar, sientes arrodillarte, no pelees con Dios. No le pelees. Ríndete al Señor. No dejes que ese corazón se endurezca, porque ¿saben qué pasa? Cuando el corazón se endurece, es como
como, no sé si ustedes alguna vez han hecho galletas, la masa de la galleta, o la masa de un pie, o la masa de una pizza, si la dejan ahí a un costado, sin cubrirla, ¿qué le pasa al borde de la masa? Se endurece. Y si la dejáramos 2 días, se endurece más. Se pone como una cáscara, como una piel dura. Entonces, esto es lo que nos dice el autor de Hebreos. No dejen que su corazón se endurezca. Porque es más difícil. Pasa más tiempo, es más difícil. No vienen a la iglesia 2 semanas, es más difícil que vengan a la tercera. Pero si no vienen a la iglesia 2 meses, es mucho más difícil que regresen. No dejen que su corazón se endurezca. Vamos a Hebreos 5:12. Seguimos con las advertencias. Hebreos 5:12. Dice, porque debiendo ser ya maestros, ¿cuántos de nosotros tenemos más de 3 años como cristianos? Levántenme la mano, por favor. Más de 3 años como cristianos. Más de 5. Más de 10. Más de 15. ¿Y cuántos sabemos maestros aquí en la iglesia? Levanten la mano, por favor. La palabra en Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros, no voy a decir ningún nombre, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. La advertencia es, miren, ya tienen tiempo, ya deben estar enseñando, ya deben estar del otro lado. Nosotros acá en el liderazgo queremos tener más maestros, queremos alentarlos a que estudien la palabra, a que se empapen con la palabra, pero más que eso, a que tengan esa pasión de saber que la palabra nos cambia, que la palabra nos transforma. La palabra me transformó a mí, la palabra me cambió a mí. Por eso es que yo no me canso, yo quiero aprender más y más, porque yo no quiero que nadie se pierda. Yo no quiero que el enemigo los siga engañando, que el enemigo los siga tentando, que el enemigo les siga diciendo que las cosas que buscan están afuera. Las cosas que buscan no están afuera, porque lo de afuera no satisface. Lo de afuera satisface media hora, 1 hora, un día, pero después van a volver a tener hambre, después van a volver a sufrir, después van a volver a entrar en ansiedad y después van a quedar vacíos otra vez. Pero si nosotros tenemos la convicción de que es la palabra la que transforma, entonces vamos a ponernos las pilas. Vamos a dejar de estar tomando leche. Ya no. El Señor dice ya no. Ya no leche. Dice, esténse listos para recibir comida sólida. Porque en ese momento estamos. Hebreos 7:25. Seguimos con las advertencias. Las advertencias del autor de Hebreos. Dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, en este versículo, el autor de Hebreos nos está diciendo, mira, tú quieres dejar a Cristo, pero mira, Cristo puede salvar perpetuamente. Cristo te puede salvar perpetuamente, por siempre. El autor de Hebreos nos recuerda quién es Cristo. Y nos dice, es como, no sé si ustedes, nosotros criados en Perú, ¿no? O sea, la mamá cuando uno buscaba novio, la mamá decía, tienes que buscar a alguien guapo no, que tenga plata, bueno, quizás decía que tenga plata, ¿no? Pero alguien que tenga aspiración, alguien que tenga educación, ¿no? Alguien que aspire a algo más, ¿no? Alguien que se quede durmiendo todo el día en la casa y que no quiera ser una mejor persona, ¿no?
Entonces, el autor de Hebreos nos dice, ¿por quién vas a dejar a Cristo? ¿Por quién lo vas a dejar? Recuerda, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Además, en Cristo tenemos un intercesor por siempre. Entonces, si estamos pensando dejar a Cristo, si estamos pensando dejar nuestra fe, el Señor dice, mira por quién lo vas a dejar. Mira a quién quieres cambiar. Mira a quién, a Dios. Mira qué Dios quieres dejar. Entonces, el autor de Hebreos nos explica un poquito más adelante por qué es que Cristo tuvo que morir en la cruz. Y encontramos un montón de conceptos teológicos bastante profundos, pero vamos a pasar, este es el versículo favorito de mi querido esposo, porque si han estudiado con mi esposo, van a tener que conocer Hebreos 9, 22 y 27, y vamos rápidamente, porque es algo que todos los cristianos tenemos que conocer. ¿Por qué? ¿Por qué es que Cristo tuvo que hacerse hombre? ¿Por qué es que Cristo tuvo que morir en la cruz? ¿Por qué? Hebreos 9, 22 dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y en el 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez. ¿Y después qué va a pasar? La palabra nos advierte. Entonces, todos vamos a morir una vez. O sea, nada de reencarnación, eso no existe. Todos vamos a morir una vez. ¿Y después qué va a pasar? El juicio. ¿Y cómo se imaginan el juicio? Con un juez. Muchas gracias. En el juicio va a haber un juez. ¿Y nosotros dónde vamos a estar sentados? ¿En el lado del que acusa o en el lado de los acusados? ¿O en la audiencia? ¿La audiencia? No. ¿Dónde vamos a estar sentados? En el área de los acusados, ¿no? Entonces, Dios nos recuerda a través del libro de Hebreos que va a haber un juicio. Y la palabra dice que nosotros vamos a tener que rendir cuentas. ¿Por qué? ¿Por cada risa que hemos tenido? Por cada hecho, por cada palabra que hemos dicho. La palabra es fuerte. Si nosotros queremos tomar a Cristo a la ligera, mejor no lo tomemos. Entonces, el autor de Hebreos nos recuerda que uno muere una vez y después va a haber un juicio. Y en ese juicio nos vamos a sentar delante de Dios. Y yo siempre he imaginado esto como que me voy a sentar en la banca de los acusados y que van a pasar una película de mi vida. Lo escuché alguna vez cuando era chiquita y me quedé con eso grabado. Y cada vez que me portaba mal me decían, te va a pasar en la película en el último día, como broma, pero creo que va a ser verdad. No sé si en esa forma, como película. Pero entonces ahora me pongo a pensar cada vez que estoy sola con mis propios pensamientos, porque no solamente es lo que decimos y lo que hacemos, pero el Señor aún conoce lo que está en nuestra mente. Qué miedo, ¿no? Qué miedo. Vamos a ser juzgados por todo. Entonces, el autor de Hebreos quiere recordar a su audiencia quién es Dios, quién es Cristo. Cristo es mejor que todo. Cristo es el mejor sacrificio. Él es el sumo sacerdote. Pero después se da cuenta, uy, les he dado con mucho palo y le sale su corazón pastoral. Entonces, después de las advertencias, no es una advertencia para condenación, sino es una advertencia para que no sufran. Es una advertencia para que no tengan que pasar momentos difíciles otra vez y otra vez y otra vez. Porque al final la palabra dice que todos los que volvemos en el Señor con un corazón arrepentido, ¿qué pasa? Dios nos devuelve y nos dice, no, muchas veces ya, regrésate a tu casa. El Señor nos recibe. Y algunos más golpeados, porque algunos hemos caído con la misma piedra en el mismo lugar, una y otra vez, y otra vez. Y no es que el Señor no nos vaya a perdonar,
Es que el Señor no quiere que estemos golpeados de esa forma. No lo quiere. Entonces llega Hebreos 10:19 y sale el autor de Hebreos con su corazón pastoral. Y dice, Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Entonces, el autor de Hebreos, si nosotros fuéramos judíos de hace 2000 años, hubiéramos entendido esto perfectamente, porque ¿quién podía entrar al lugar santísimo? Solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar altísimo. Nadie más podía entrar. Solamente alguien que estaba súper consagrado a Dios podía entrar una vez al año. Pero entonces el autor de Hebreos nos dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Eso quiere decir que ustedes y yo tenemos acceso al lugar santísimo. Nosotros tenemos acceso directo a Dios Padre a través de Jesús, a través del sacrificio de Jesús, a través de la muerte de Jesucristo. Y eso es un privilegio. Entonces el autor de Hebreos nos dice, a pesar de todas las cosas de las cuales te estoy dando una advertencia para que no sufras, para que no te pierdas, te recuerdo que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, la estrella resplandeciente de la mañana, el amor en persona, Cristo, te da acceso al lugar más santo, te da acceso a Dios Padre. ¿Cuántos de nosotros ni siquiera oramos a Dios Padre porque tenemos vergüenza? Porque ya ni siquiera nos queremos acercar. Es como que ya nosotros nos hemos cansado de nosotros mismos y de todo nuestro pecado y de nuestra inmundicia y de todas las cosas que nosotros traemos con nosotros. Pero el autor de Hebreos nos recuerda, no se rindan, porque Cristo nos ha dado acceso a Dios Padre. Nos ha dado acceso al perdón de Dios Padre. Nos ha dado acceso a ser restaurados, a ser redimidos, a ser perdonados, a hacer un nuevo capítulo en nuestra vida. A pesar de que nosotros, como la hijita de mi amiga, que creía que nunca nadie la iba a mirar, ella creía que nunca se iba a poder casar, ella creía que nunca iba a poder tener hijos. Y el Dios en quien ella creía le concedió el deseo de su corazón y cambió el rumbo de su vida. Entonces, vamos a ver Hebreos 10:26 y es el penúltimo versículo del día de hoy. Penúltimo, sí. Y el autor de Hebreos nos da una última advertencia súper fuerte. Y dice, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Eso no quiere decir que vamos a perder nuestra salvación. Lo que esto quiere decir es que si nosotros pecamos voluntariamente, adrede, ¿cuántos de nosotros sabemos que está mal mentir? Y sin embargo mentimos, porque a veces es la forma más fácil de salir del paso. ¿Cuántos de nosotros sabemos que está mal robar? ¿Cuántos de nosotros sabemos que es pecado ser iracundo? Es pecado. Es pecado tener ira. Es pecado tener envidia. Es pecado ser celoso. Es pecado emborracharse. Es pecado estar teniendo relaciones sexuales con alguien que no es mi esposo o mi esposa delante del Señor. Es pecado entrar en una relación con una persona casada que no es tu esposo o tu esposa. Son cosas fuertes. Pero el autor de Hebreos nos dice, porque si pecaremos voluntariamente, yo ya sé qué cosa es pecado. Entonces, si yo sé lo que es pecado, entro a pecar voluntariamente. Ya no es que yo pequé porque no sabía. Ya comienzo a pecar adrede. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido
el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. ¿Qué más? Cristo ya se dio por tu pecado y por mi pecado. ¿Qué más? Ya no va a quedar más. Si no recibimos el sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados, no hay más. No hay más. Ya no queda más. Entonces en el capítulo 11 hay 2 versículos súper importantes. En el capítulo 11, versículo 1 dice, tenemos la definición de fe. Y dice que la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa fe avivada o tenemos una fe tipo Tomás, que necesito ver para creer? Pero si es que yo puedo verlo, ahí voy a creer. No, el Señor ya nos dio la fe como parte del fruto del Espíritu, pero algunas la tenemos más dormidita que otros. Pero el Señor quiere que la avivemos, que la despertemos. Entonces Hebreos 11:1 dice, la definición de fe es, la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Y 11:6 dice, ¿qué dice? No, Milena, yo no tengo fe. Y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador del que lo busca. Sin fe no podemos agradar a Dios. No podemos agradar a Dios. Si nosotros llegamos al domingo con la justa, con lo último de energía que nos queda. Porque el sábado era para descansar, pero hicimos tantas cosas el sábado que el domingo estamos cansaditos. El Señor quiere a los cansaditos aquí en este lugar. El Señor quiere, al igual como estaban sufriendo con su fe los hebreos hace 2000 años, si hay alguien que está sufriendo con su fe el día de hoy, el Señor lo quiere. El Señor nos quiere aquí. Si hay alguien que está dudando que si Cristo es lo mejor que ha pasado en mi vida, si tú estás dudándolo, el Señor te quiere aquí el día de hoy. Porque el Señor te quiere recordar quién es Él. Y te quiere recordar qué es lo que va a pasar contigo si es que tú no te pegas de Él y no te agarras de su mano. Último versículo. Habacuc. ¿Dónde está Habacuc? ¿Quién era Habacuc? Profeta del Antiguo Testamento, profeta menor. Uno de los pequeños libros de profecía. Habacuc 3, 17 y 18. Aquí sí me emociono. Habacuc 3, 17 y 18. Esto es fe. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no hayan vacas en los corrales, y nosotros podremos agregar, aunque no tengamos trabajo, aunque no tengamos a nuestro esposo postrado a sus pies delante de la cruz, aunque tengamos hijos que todavía no están conversos, aunque tengamos sufrimiento, aunque todavía estemos peleando con nosotros mismos y nuestra carne y nuestro pecado, y ustedes pueden terminar la frase, aunque todavía no reciba lo que estoy esperando, aunque me sigan golpeando, aunque me sigan maltratando, aunque, y cada uno tendrá sus aunques. Entonces dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cuántos podemos terminar así? ¿Cuántos podemos decir eso? ¿Cuántos podemos tomar la decisión el día de hoy de decirle al Señor, aunque todo esto esté pasando en mi vida, yo me gozaré y me seguiré gozando en Jehová mi Dios?
No hay cosa que nos pueda separar del amor de Dios. La palabra dice, no hay nada, ni lo alto, ni lo profundo, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Y es este Dios que está esperando que nosotros volvamos a Él, porque este Dios quiere que nosotros tengamos esa seguridad de nuestra fe, esa seguridad inamovible, porque Él es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Nos pongamos de pie, por favor. Vamos a pedirle al Señor que nos ministre. Vamos a pedirle al Señor que nos ministre.